Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy vamos a hablar sobre qué observar en una clase. Fíjense, maestras y maestros, que si ustedes me siguen en mi Instagram, que si no, el link está en el primer comentario, ahí les voy subiendo un poquito de las tareas que tengo como ATP, y una de ellas que propone el SAE y la Organización de la Supervisión Escolar se centra, maestras y maestros, en observar las clases de los compañeros maestros para darles retroalimentación, sugerencias, otro punto de vista y ayudarlos a mejorar las prácticas que ellos desarrollan y sobre todo pensar en los estudiantes que estas prácticas sean más pertinentes. Yo sé que muchos de ustedes dicen que tienen miedo, que les da cosa, pero les voy a compartir qué es lo que yo observo en una clase, cuáles son los elementos que tomo en consideración y que te pueden servir a ti, por si eres director, supervisor o si eres maestro y te van a ir a observar, tengas claridad qué se busca mediante la observación de clases. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestras y maestros, vamos a platicar sobre la observación de clases. Pues fíjense que en mi Instagram a veces les subo unas imágenes cuando estoy observando clases y muchos me han preguntado qué se observa, para qué es, por qué sirve este proceso, así que vamos a platicarlo juntos. Bien. ¿Por qué se observan las clases? Bueno, hay muchos documentos que nos permiten orientar e identificar cuál es la finalidad de observar clases. El primero de ellos es Observación de clases, herramienta para el supervisor. Aquí se establece que se observe, registre y sistematice información relacionada con el uso del tiempo, las actividades académicas más usuales, el empleo de materiales y los alumnos en riesgo de exclusión. Todo esto con la finalidad de establecer un diálogo profesional con el docente y el directivo escolar. Como se dan cuenta, se busca priorizar y atender el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Otra herramienta que tenemos es observación de clase, fichero de estrategias didácticas para la asesoría y el acompañamiento del supervisor escolar. Aquí se menciona que el logro de los alumnos aumenta cuando a los estudiantes se les ofrecen mayores oportunidades para aprender, especialmente cuando se maximiza el tiempo del aprendizaje participativo. Por lo tanto, se busca, maestras y maestros, orientar al docente sobre qué actividades permiten asegurar este aprendizaje participativo y colaborativo en beneficio de los estudiantes. También tenemos este documento cuando estuvo la sesión de aprendizaje entre escuelas o observación de clases entre maestros. Aquí se establece que es un proceso que tiene el fin de resolver problemáticas de enseñanza y aprendizaje que han sido difíciles de solucionar en el aula, lo que ha obstaculizado el aprendizaje esperado en los alumnos. El proceso parte de la obtención de información en contexto y tiempo real, producto de analizar cómo abordan un tema los maestros, cómo desarrollan, organizan y plantean el contenido de una asignatura, cómo interactúan y crean con los alumnos ambientes propicios para el aprendizaje, cómo aprovechan los recursos didácticos y cómo se manejan en el salón de clases. Si te das cuenta, maestras y maestros, a través de estos tres documentos nos queda claro que se busca mejorar la enseñanza, estas capacidades del docente, pero también mejorar la intervención educativa en beneficio de los estudiantes. El proceso de observación tiene tres momentos: antes, durante y después. Es bien importante mencionar que estos son algunos elementos para esos tres procesos, pero que pueden cambiar en función de lo que busques observar como director, como supervisor o si eres docente, que entiendas que hay un proceso para que lleguen a tu aula. Antes, lo primero que se planifica son las visitas a las escuelas en caso de que seas supervisor o a grupos en caso de que seas director. Se debe de informar a los directivos y a los docentes sobre los propósitos de estas visitas. Generalmente se hace en consejo técnico o con un tiempo de anticipación para que el docente tenga claridad y no sienta miedo cuando un observador va a su clase. Y se preparan los materiales que se requieren para la observación. Ejemplo, imprimes tus fichas de observación, tus guías, todo lo que requieras para este proceso. Durante el proceso de observación, evidentemente lo primero que debes de hacer es saludar al docente y recordar el por qué es esa visita, cuál es el propósito. Es importante recordar que se busca que no tenga el observador interacción con el docente ni con los alumnos. Sin embargo, en algunos momentos sí se logra esta interacción. A veces el docente dice, niños, pórtense bien, está el supervisor, el ATP, el director, ¿no? Es bien importante que se busca que estos procesos no ocurran para que sea lo más cercano a tu clase. A veces, por el simple hecho de ser una figura de autoridad como un director o un supervisor, los niños cambian su actitud.
Aquí yo agregué que yo siempre solicito su planificación didáctica para tener claridad sobre qué hacen y cómo pensaron el hecho educativo. Esto también nos sirve para identificar cómo organizan su clase. Durante el proceso de observación debes de ubicarte en un lugar donde puedas observar a todo el grupo y tomar apuntes. Esto es deseable. También es cierto que en ciertas escuelas, en ciertos grupos, con el número de estudiantes que existen, pues no puedes estar en un lugar así. Sin embargo, de preferencia, busca un lugar donde puedas observar toda la dinámica escolar. Después de esto, se debe de analizar y sistematizar las visitas, redactar recomendaciones para mejorar la práctica docente, todo esto con indicadores que tiene tu guía de observación y sobre todo propiciar el diálogo con el docente y el directivo, así como establecer algunas acciones de seguimiento para mejorar el proceso y los aprendizajes de los estudiantes. Tenemos en pantalla algunos formatos de observación, así que vamos a platicarlos. Bueno, en este formato que encontramos en el manual de herramientas de observación de clase, también llamada instantáneas, encontramos en un primer momento, maestras y maestros, una ficha de observación donde está la clave de centro de trabajo, el grado y grupo, el total de alumnos, el número de visita y la fecha. Aquí encontramos como un indicador de personas, docentes y alumnos, el tamaño del grupo, todo el grupo incluye al docente, un grupo grande de 6 en adelante, un grupo pequeño de 2 a 5, un alumno. Actividades con material, lectura en voz alta, exposición, demostración, preguntas y respuestas, discusión, debate, prácticas de memorización, monitoreo, tarea, trabajo individual, ejercicios, copiar o dictar, instrucción verbal, interacción social, alumnos no involucrados, disciplina, administración de la clase por el docente, interacción social del docente o docente no involucrado y docente fuera del aula. En materiales encontramos 1 sin material, 2 portadores de texto, elementos de lectura, 3 cuadernos, elementos de escritura, 4 pizarrón, 5 material didáctico, 6 TICs, ahora TICAD, 7 cooperativo y debajo las asignaturas. Encontramos maestras y maestros que una vez que nos ubicamos en un lugar donde podemos observar a todo el grupo, durante los primeros 3 minutos después de haber entrado a la clase, además de realizar los pasos 1 y 2, que es saludar y ubicarse, vamos a anotar los datos generales del grupo, el número de alumnos presentes, la hora de inicio de cada instantánea en los espacios correspondientes de la ficha de observación, y una vez transcurridos los 3 minutos, vamos a realizar la primera instantánea. Todas las instantáneas se llevan a cabo de pie. En educación preescolar o primaria, el intervalo será de cada instantánea de 6 minutos. En secundaria será de 5 minutos. La duración del recorrido visual en cada instantánea, es decir, observar todo lo que ocurre en la clase, es de 10 a 15 segundos. Aquí vamos a iniciar la observación con el docente y vamos a tener las siguientes preguntas en mente. ¿Qué hace? ¿Qué materiales emplea? ¿Cuántos alumnos participan en la actividad? A continuación vamos a observar a los alumnos siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y vamos a describir en la ficha lo que observamos durante un máximo de 15 segundos. Vamos a considerar aquí la actividad que hizo el maestro en ese momento. Si la actividad era académica, vamos a registrar el material que utilizó, el tamaño del grupo de los alumnos que participa en la acción que realiza el docente, si uno o más alumnos llevaron a cabo una actividad diferente a la que hizo el docente y registramos el número de alumnos que participaron en ella. Por eso es importante conocer toda la organización que observamos al inicio de este ejemplo. Si el intervalo entre una instantánea y otra ocurre un hecho que altere el desarrollo de la clase, lo vamos a registrar como un hecho extraordinario y al final de la descripción de la siguiente instantánea. Y vamos a codificar en el rubro que corresponde a las fichas de observación. Para ello vamos a utilizar la sigla docente-alumno. Esto se realiza, maestras y maestros, a lo largo de 10 instantáneas. Ya sabemos, 5 minutos cada instantánea para secundaria y 6 para preescolar y primaria. Vamos a codificar todos estos conceptos. Esto, maestras y maestros, nos va a dar pie a poder tener un diálogo con el docente sobre aquellas áreas de oportunidad y aquellas fortalezas que demuestra en su práctica. Sin embargo, maestras y maestros, es importante recalcar que este formato estaba orientado a la eficiencia, eficacia y a la calidad. Yo creo que el acto educativo necesita de algunos aspectos más cualitativos, así que te comparto, maestra y maestro, mi formato de observación. Es uno de los muchos que tengo porque observo diferentes cosas. ¿Qué tomo en cuenta? Bueno, en primer lugar, maestra y maestro, yo tomo en cuenta el registro de asistencia.
¿Por qué tomo en cuenta el registro de asistencia? Primero, para valorar cuántos estudiantes tiene el maestro, identificar alumnos en riesgo por no asistir a la escuela, y esto me permite identificar si estos alumnos son recurrentes o no. También porque en caso de emergencia es bien importante que el docente reporte a aquellos alumnos que no fueron ese día a la escuela y la dirección tenga claridad sobre esto. Un punto importante es que en el registro de asistencia verifico que tengan la firma del director para que él cuente con un marco de referencia de cómo está su escuela con respecto a la asistencia y se involucre con el Consejo Escolar de Participación Social en acciones que buscan favorecerla. El segundo aspecto que tomo en cuenta es la planificación didáctica. Saber si el docente cuenta con la planificación para tener claridad sobre las actividades que busca desarrollar acorde a los aprendizajes esperados. Más adelante ponemos atención en este indicador. También saber si el docente cuenta con horarios. Estos horarios deben ser vigentes al plan de estudios. ¿Por qué pongo esto, maestras y maestros? Porque tristemente, en la realidad a veces, los maestros ponemos mucha atención en español y matemáticas y dejamos de lado otras asignaturas que también favorecen el desarrollo armónico del ser, como lo establece el artículo 3º constitucional. Bien, hablemos de la planificación y la ejecución. Aquí busco identificar cómo el docente busca desarrollar el aprendizaje esperado. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Si trabaja por secuencias didácticas, proyectos, aprendizajes basado en problemas o alguna otra. También identificar cómo el docente comprende el enfoque propuesto por los programas de estudio. En este caso, te dejo en pantalla los videos de aprendizajes clave porque ahí ya tenemos los enfoques. Entonces, en la medida en la que el docente desarrolla el trabajo, me permite identificar la claridad, si se cumplen con las prácticas sociales del lenguaje, si se busca la resolución de problemas, si se busca la formación científica básica, entre otras. También identifico si las secuencias de actividades que propone el docente cuentan con un inicio, desarrollo y cierre. Te dejo en pantalla, maestra y maestro, el video de cómo planificar un pequeño acercamiento. Eso también me permite identificar cómo organiza las actividades de manera individual, parejas, equipo o grupal. Y también si estas actividades le permiten tener evidencias, productos o subproductos de que el estudiante está aprendiendo y en qué medida esto se está logrando para mejorar la práctica. ¿Qué más tomo en cuenta, maestras y maestros? Si hay una evaluación formativa, procesual, diagnóstica y sumativa, y si se proponen materiales didácticos diversos que permitan a todos los estudiantes tener experiencias de aprendizaje que le permitan mejorar y construir su aprendizaje de una manera lúdica o divertida. Un apartado importante son las recomendaciones generales. Aquí lo que hago, maestras y maestros, es reconocer aquellas fortalezas que el docente demuestra en su sesión de trabajo. También identificar aquellas áreas de oportunidad en el que se pueden mejorar sus clases. Otro punto importante, identificar alumnos que requieren apoyo. Y también establecemos acuerdos y compromisos para el seguimiento. Es bien importante que entiendas que de un día a otro el docente no va a cambiar toda su práctica. Por lo tanto, estos acuerdos y compromisos deben de ser progresivos. Empezamos desde lo más sencillo hasta algo más complejo a mejorar en su práctica. Y sobre todo es un espacio para dialogar, conversar e intercambiar ideas de cómo se puede mejorar el hecho. Es bien importante recalcar, no se busca juzgar o lastimar al docente. Se busca tener un segundo punto de vista para mejorar su acción. Otro punto importante que tomo en cuenta son las firmas. En primer lugar del docente, porque él da fe de la observación, que estuve ahí, y de los acuerdos y compromisos a los que llegamos para mejorar. Luego va mi firma y mi nombre para saber quién realizó dicha visita. El siguiente indicador es el nombre y firma del director. Aquí platico con él sobre lo observado y lo que acordé con el maestro, para que él también me ayude en el seguimiento y en la orientación al docente para mejorar estos aspectos. El visto bueno de mi supervisora escolar para que tenga un mapeo de las diferentes visitas que se realizan, cuáles son las fortalezas de la zona escolar, cuáles son las áreas de oportunidad, cuál es el seguimiento y los acuerdos que se derivaron de esta visita. Esto, maestra y maestro, también me permite a mí crear talleres o asesorías individuales y colectivas a mi zona escolar. Otro punto importante, quizás el más importante, es que la observación y la descripción se realiza en todo momento. La observación y descripción de hechos es importante para que el docente cuente con otra mirada que le permita reflexionar sobre su práctica, para que trabajemos en equipo, pero también para que en consejo técnico platiquen sobre aquellos aspectos que no habían pensado o no se habían percatado y que puede ser una necesidad de toda la escuela.
Esto favorece el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares y también que el docente ponga atención en aquellos aspectos que en la práctica diaria no puso atención. Por ejemplo, un grupo de alumnos que no está realizando las actividades. Por ejemplo, si se logra o no el aprendizaje esperado o el impacto de algún material que él propone. Es bien importante mencionar, maestras y maestros, que en este proceso el desarrollo de la habilidad de observación tiene un doble propósito. Primero, que ayuda a los maestros a obtener una mejor comprensión de cómo es su propia enseñanza. También los ayuda a refinar la capacidad de observar, de analizar y de interpretar. Esta también nos puede servir para mejorar su propio proceso de formación. Aquí es bien importante recalcar, no se trata de ver quién puede más. A veces me encuentro cuando hago observaciones con algunas personas que en su momento me dijeron, es que yo tengo toda la práctica y tú tienes la teoría. No se trata de ver quién puede más, porque podemos llevar 30 años haciendo lo mismo. Se trata de formar equipo, de reflexionar sobre algunos aspectos que quizás en tu práctica diaria tú no habías observado o no habías percibido así. Es bien importante, maestras, maestros que están viendo este video, que cuando te vayan a observar tu director, tu supervisor, tu compañero ATP, o cuando tú vayas a observar a un maestro, no se busca la sanción, la crítica ni lastimar. Por el contrario, se busca tener miradas diferentes sobre lo que ocurre en el aula y así establecer acuerdos y dar seguimiento en conjunto para mejorar. Recuerden que la práctica es un proceso que día a día cambia y que en conjunto buscamos mejorar. Espero que te haya gustado este video, maestra y maestro. Dale like y comparte. Muchísimas gracias, maestra y maestro. Espero que este video te haya gustado. Es cortitito, pero te da algunos elementos que puedes centrar tu atención en el trabajo día a día. De corazón espero que te sirva. Sé que hay muchos más formatos, pero lo importante son los elementos claves que te permiten romper con el miedo. No te va a pasar nada, no te van a pegar, no te van a sancionar. Lo que se busca con una observación es llegar a acuerdos y compromisos y mejorar lo que tú haces, porque de por sí es un trabajo titánico. Síganme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares, Facebook, TikTok, Instagram, que ahí les subo muchas cositas personales. Y recuerden que aquí, ustedes y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse. Escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.